sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada es para tanto. El día de hoy estamos grabando 15 de noviembre del año 2021. Estamos con los muchachos acá. Y aquí a mi izquierda tengo a un tremendo señor. Ustedes ya lo ven, ya saben quién es. Él es comediante de stand-up comedy. Él acaba de regresar de unas fechas bastante importantes en Arequipa y en la ciudad del Cusco. Ya la habrá roto, porque esto sale después de estos shows, en el Trato Canuto, amigos, con su show Live in San Isidro. Tiene dos podcasts. El podcast de Jaime Ferraro y el otro se llama El Otro Podcast de Jaime Ferraro. Es un increíble, tiene un número bastante importante en las redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok. Él es la cuarta espada del pituquismo. Un fuerte aplauso, señores, aquí en la casa para el señor Jaime Ferraro. Pobre muchacho. Muy bien. No me olvidé de nada. Todo acá, listo. Qué bien, Jaime, hermano, gracias por venir, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, hermano. Qué honor. Ya No, este sillón acá cada vez más popular. No, gracias, hermano, nos va bien, ¿no? Con muchos estamos felices, en verdad. Qué chévere. Un honor para mí tenerte, pues te sigo hace rato ya en Instagram y en TikTok. De hecho, es la primera vez que te veo físicamente, pero creo que existe como esa vaina en comediantes, que la gente se va bien, ¿no? Sí, pues bien. es verdad. Tú pensabas que eras más alto que yo. Yo pensé, no, a mí hay Chippy. Ajá. Me dijo, ya te había dicho. Ya. Sí, me dijo, no, Jaime es un tipo muy grande. Es que siempre me dicen eso. Y la Chippy gente es cuando grande, me... Chippy Sí. tiene 1,90. Tú tienes más que Chippy. No, yo mido 1,90. Ah, ya, entonces por Chippy ahí. debe ser un poquito menos. Sí, Chippy Sí, de amigos, un fuerte abrazo al buen Chippy. Marcos Armstrong, amigo. Ajá, un amigo comediante también. Así es, le dicen Chippy. Pero ya tienen que ir a verlo para saber por qué le dicen Chippy. Y él me dijo, Jai, le pregunté, ¿no? Siempre hacemos preguntas a personas relacionadas a los invitados, ¿no? Le dijo, oye, Marcos, voy a entrevistar al buen Jaime, ¿qué le podía preguntar por aquí, por allá? Y me dijo, Diego, es un tipo muy grande. Es un tipo grande, blancón, que usa, ¿cómo se llama la vaina de los guantes? Mitones. Mitones, No, que ya los mucho tienes. calor ya. Que no, sí, claro, ya salió un solo día. Pero nada, hermano, gracias de nuevo. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Encantadísimo, ¿Cómo te hermano. encuentras? Muy bien. Acá preparándome para los shows del Canut. Sí, claro. Estoy afanado. Chévere. ¿Qué tal Arequipa? ¿Qué tal el Cusco? Increíble. Ha sido muy particular porque yo no... o sea, como yo tenía cierto grupo de gente que me seguía hacía un tiempo, pero desde que me sigue como un grupo mayor de gente, todo esto había pasado durante la pandemia, entonces no había tenido tanta posibilidad de estar en contacto directo. Claro. Y en Cusco y en Arequipa me sorprendió mucho con que la gente me pase la voz en la calle. ¿Pero no te pasa acá en Lima? Bueno, acá en Lima me pasa un montón también, pero... No, porque eres fácil de evidenciar. Sí, en San Isidro sobre todo. Es como que camino por Miguel Lazo me siento como Maradona en la Bombonera. Es impresionante. Pero sentir eso en Cusco y en Arequipa, no sé, pues es distinto, ¿no? Se hace como un poquito más, no sé, es más bonito. Pues, ¿no? Sí. Dentro de todo San Isidro te saludan y a veces ya no sé si es porque me siguen o porque es un primo lejano. Pero... Muy bien. Ahora tuvimos una llamada antes de que vengas, ahora como en la tarde, y te dije, mira Jaime, nosotros siempre llamamos a las personas, a los invitados, y le decimos, hay que estar preparados para la primera y la última pregunta, porque nos pasa mucho que la gente da una respuesta muy sencilla o se queda ahí como deambulando en la respuesta. Entonces, no sé si la tienes ya. ¿Quién es Jaime Ferraro para Jaime Ferraro? Mira, yo creo que a estas alturas soy un tipo con mucha suerte y muchos privilegios que ha sabido hacer un buen uso de ellos. ¿No? Buena respuesta. Creo que a veces, o sea, hay mucha gente que tiene esos privilegios y la suerte y a veces pues no los sabe aprovechar, ¿no? Yo creo que hay que entender todas esas cosas como oportunidades, pues. Entonces eres una persona con privilegios que se supo aprovechar. Está bien. Por ahora, espero poder seguir haciéndolo. Bien. Parte del trabajo también aquí en Nada es para tanto es investigar un poco de la vida de la persona en general. Entonces, Chippy, hablé con Marito y no me supieron dar una respuesta para lo que yo solicité, ¿no? Y le decía, hermano, ¿qué hacía Jaime antes de la comedia? Y Chippy me decía, creo que estuvo en la PUB. Marito, no sé. Entonces, cada persona a la cual, no sé si fueron las correctas también, solicitar la información, no supieron darme una información concreta de Jaime estudió esto, trabajó en esto, tal. Entonces la pregunta es, claro, yo dije que Jaime nació Son como los años perdidos de Cristo. Sí, yo digo en el stand-up que tengo 39 años y ustedes dirán, 39, pero si yo te acabo de descubrir, pero yo ya existía. Claro. Soy como el continente americano. Entonces, la pregunta es, para terminar, ¿qué hacía Jaime Ferraro antes de dedicarse formalmente pues, a la comedia? Mira, yo he hecho un montón de cosas, porque yo siempre he escrito. Desde niño escribía poesías, cuentos, cosas que me gustaban, crónicas, me inventaba algunas historias divertidas. Y traté de ser psicólogo
en la Católica, pero no pude. Me costaba mucho ir a clases, era muy indisciplinado. O sea, yo siempre he estudiado y he leído mucho, pero me cuesta mucho como quedarme, me costaba mucho quedarme en la clase. Y entonces estuve un tiempo en la Católica, la dejé, después estuve un tiempo en la San Ignacio, que quería estudiar cine, también lo dejé, tenía que ocuparme creo de otras cosas. Y después me fui a vivir a España por una casualidad. Me fui a visitar a una prima mía que estaba en España y me iba a quedar 2 meses. Y vi que tocaba Radiohead en 6 meses. Y después me quedo 6 meses más. Sí, literalmente fui, me compré mi entrada. Y después me quedé 6 meses, regresé aquí, volví a ir para allá y me quedé como 3 años y medio. Trabajaba en un hotel, después vivía un poco cobrando el paro. y vivía como muy tranquilo y escribía en el hotel que trabajaba, tenía como o sea, estaba sentado en una computadora casi todo el día, entonces también blogueaba. Y después me fui a vivir a Uruguay, 1 año. Me fui a vivir a Montevideo porque estuve con una chica argentina que era cantante y nos fuimos de viaje a Uruguay y nos quedamos 1 año. Y fue terrible, la pasé muy mal. ¿Por qué? Porque me aburrí mucho, porque Montevideo es una ciudad muy linda, pero es muy tranquila. Y yo venía de vivir en Barcelona, que además para mí había representado un cambio radical en cuanto a mis, no sé, estímulos artísticos, y estaba viviendo en una ciudad que tiene un movimiento cultural brutal como es Barcelona, y me fui a vivir a Montevideo, que es como ir a vivir, no sé, irte a vivir a Cajamarca, muy bonito, pero si quieres hacer un montón de cosas tienes que irte a una ciudad donde pasen más cosas, ¿no? Entonces, después de un tiempo ya regresé para acá. Y tuve una serie de trabajos horribles. El último que tuve fue en una empresa exportadora de flores con un jefe que era una persona terrible, que me decía que era como súper racista. Literalmente me dijo que me había contratado porque me dijo, yo quiero contratar a alguien como yo. Y me puso a cargo de todo un equipo de gente que tenía 20 años trabajando ahí. Me llevé pésimo. Y ese fue el trabajo que me hizo decidirme a nunca más trabajar en algo que no me gustara, ¿no? Y ahí renuncié a ese trabajo, me separé de esa novia con la que estaba y me metí a mi taller de stand-up comedy. Y fui donde Daniel Olivares, que me lo encontré en una fiesta, y le pedí que me contrate para su agencia de publicidad, y me contrató. Y ahí me empecé como a dedicarme ya a labores creativas. Y desde que hice stand-up, presenté un primer monólogo, me fue muy bien, y después poco a poco empecé a hacer más, y ya. Me acerqué desde la escritura al stand-up. Claro, Pero... eso es lo que justo te quería preguntar, ¿no? me ¿Por qué acerqué la desde comedia? escritura. ¿Por qué la comedia, no? Y no, pues, la escritura, actuación. Creo que la gente se ha podido dar cuenta que eres un tipo bastante como apegado al arte. ¿Por qué el stand-up? Bueno, creo que el stand-up es la forma más racional de expresarse artísticamente. Y tal vez la literatura también puede hacerlo, ¿no? Y también yo escribo también, y tengo algunos proyectos de eso. Espero el próximo año sacar un libro de cuentos. Y entonces, no sé, creo que son las maneras en las que yo siempre he procesado la realidad. Soy bastante neurótico y racional, entonces creo que cuando algunas realidades se hacen muy intensas, uno necesita transformarlas en comedia para poder soportarlas, ¿no? O sea, para poder reírse de ellas, ¿no? Yo llegué al stand-up, uno de mis principales objetivos era vencer mi fobia a los pájaros. Yo tengo fobia a los pájaros. Y pensé que esa podía ser una forma, ¿no? Porque yo ya tenía una serie de argumentos y ideas al respecto. La gente me lo cuestionaba constantemente. Y mi idea era, voy a hablar de esto, nos vamos a reír todos juntos, vamos a exorcizar mi fobia, lo voy a convertir en algo irrelevante. Pero luego con el tiempo se ha ido convirtiendo en casi algo central en mi comedia. Entonces, no solamente no lo he podido mejorar, sino que hasta empeora. Pero bueno, por lo menos ahora se rentabiliza. Muy bien. Bueno, Jaime, la gente te conoce por este personaje Ajá. bastante hilarante, ¿no? Y muy gracioso que a mí me gusta mucho. Pero, ¿cómo evaluaste qué personaje adoptar, ¿no? ¿Siempre fue el personaje pituco sanisidrino debido a la cercanía de tu realidad? ¿O quizás evaluaste, pues, hacer sátira de otro? Mira, fue un conjunto de cosas que se fueron dando, y como siempre, la suerte también influyó, ¿no? La suerte y el timing, ¿no? Porque realmente yo empecé a construir un poco mi discurso de comedia también desde lo pituco, porque mi profesor de stand-up, Luis Melgar, me dijo, me acuerdo en una clase de stand-up al comienzo, que cuando uno sube al escenario, la gente se genera una expectativa, ¿no? Y entonces te miran y dicen como, a ver, pues este es el que me va a hacer reír ahora, en teoría, ¿no? Claro.
y empiezan a evaluarte y probablemente construyan una impresión de ti en base a prejuicios claros, ¿no? O sea, vean y digan, ah, este pata es grandazo y es gringo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que mi blancura y mi gringuez, digamos, junto con mi pituquismo, iban a ser algo que se iba a notar. Entonces, que si es que yo tomaba de alguna forma el control de esa narrativa, me permitía a mí yo establecer los códigos de esa narrativa y no que se usen contra mía, ¿me entiendes? Porque a veces puede pasar que tú hagas un chiste y es como, ah, sí, pero tú lo dices del privilegio. Y es como, sí, claro, pues, eso es lo que estoy diciendo todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, ya es como que ya no me lo puedes achacar. Sacar en cara. Claro, No me puedes sacar en cara, de ahí estoy partiendo, de esa premisa estoy partiendo. Claro, ¿me entiendes? Entonces, eso en parte, ¿no? Y eso en el stand-up un poco. Y cuando eso se empezó a filtrar a las redes fue más que nada porque yo empecé a notar ciertos comportamientos en algunas influencers que me llamaban la atención y me daban risa, y mi idea era imitarlas, ¿no? Sí, he visto. Entonces, Chicas. sí, chicas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que casi siempre hablen como si su audiencia fuese solamente femenina me da mucha risa, porque yo y un montón de otros enfermos estamos ahí también. Y nos están invisibilizando. Somos parte importante de su Halloween, ¿no? Perdón que me ría tan fuerte. Sí. Y eso por un lado, el hecho también de su nivel de desconexión con la realidad a veces me parecía asombroso, que igual yo no lo critico y no lo culpo, porque creo que incluso la gente es particularmente perversa con ese tipo de personajes, que son muchas veces decorativos y no tienen que estar ahí para enseñarte nada, y la gente a veces les demanda cosas que creo que no corresponden, pero sí es gracioso su nivel de desconexión con la realidad a veces. Sí. Entonces yo trataba de representar un poco eso, ¿no? Por eso mi personaje siempre también maneja un código bien delirante, ¿no? Y está como a la huevada, ¿no? Sí, te he visto. Es verdad. Es totalmente verdad la conexión. Y grita, ¿no? Y habla como todo así, tipo, no sé. Notarán que lleva un ritmo un poco distinto al mío, ¿no? ¿Sientes que tu personaje de Instagram, este pituco, pues, ¿no? Ajá. Que hablaste, que te buscas, pues, burlar de cierto punto de la gente que también sigues. Y lo que mencionaste, te encasilla o te limita en el momento de hacer shows de stand-up en vivo. La gente, a lo que voy es que la gente va esperando ver al personaje de Instagram. A veces no, a veces sí se lo lleva, a veces no se lo encuentra. Entonces, ¿sientes que tu personaje de Instagram te encasilla al momento de hacer shows en vivo? No, creo que no. Creo que mi personaje de Instagram solo funciona en ese formato. Y mi stand-up tiene algunas cosas de mi personaje, porque mi personaje tiene algunas cosas de mí. Y entonces creo que el que vaya buscando el personaje no se lo va a encontrar, pero se va a encontrar con algo que lo va a satisfacer, porque yo sí hablo de algunos de los mismos temas, pero desde otro lado, ¿no? Hago chistes sobre el lenguaje inclusivo, sobre los privilegios, sobre los lugares de Lima, sobre mis privilegios, mi historia, sobre San Isidro, pero ya no manejo el mismo código, ¿no? Entonces, yo siento que me podía encasillar en un momento, pero también por eso a veces me preocupo de hacer otras cosas, porque quiero que de alguna forma se entienda también por volumen, ¿no? Entonces hay gente que a veces, por ejemplo, quiere escuchar al personaje y tal vez ofenderse o centrarse en alguna idea en particular y atribuirme tal vez posiciones u opiniones. Y yo creo que tengo cosas como, o sea, tengo 75 ediciones de podcast de 1 o 2 horas, conversando con un montón de gente y explicando mis posiciones de manera matizada y extensa. Entonces siento que el personaje tiene un lugar y los otros aspectos de mi personalidad tienen otros lugares para salir, ¿no? El personaje solamente como que me trae atención, es como una publicidad. Entonces es divertido, pero no, o sea, no es tampoco lo que yo más le dedico, ¿no? Claro. Entonces, puede ser que me encasille para cierto público, pero creo que si hay un público que es capaz de ver un poquito más allá del personaje, es probable que ese público luego se encuentre satisfecho con las otras cosas que le pueda ofrecer, ¿no? Entonces, no sé, no me preocupa tanto. Claro. Sí. Igual estaba a punto de dejar de hacerlo con mi nombre cuando se hizo popular. ¿Qué nombre irías a poner? No lo tenía muy claro, tenía un apellido como Hoffman y era un personaje un poco... creo que no hubiera funcionado ahora que con el tiempo, lo pienso. Era un personaje que iba a decir las mismas cosas, pero le iba a llevar un poco más a la ficción, sacarle un poco las historias. Pero bueno, ahora está ahí. Igual eventualmente tendré que dejar de hacer eso, ¿no? Sí, ¿tú crees? Sí. La gente te lo va a demandar igual.
Sí, pero mientras pueda conseguir algo que lo vaya reemplazando o algunas cosas que poco a poco vayan ampliando ese universo de productos o de medios de expresión, creo que... O no sé si lo dejaré o irá cambiando, ¿no? Pero todo tú sabes que, o sea, en la comedia hay un momento en donde ya no puedes hacerlo, entonces supongo que se dará de manera natural. Espero que el público y yo estemos como alineados. Bien, la siguiente pregunta va un poco por ahí. Ajá. Mencionaste que la gente espera decir ciertas cosas Ujú. o buscan atribuirte comentarios que nada que ver. Ujú. Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que gente fan o no fan ha pensado que realmente eres como la persona que ven en Instagram? Sí, me ha pasado de todo tipo de gente, o sea, gente fan, gente no fan, y gente que es fan porque cree que soy así. Y me mandan los comentarios más racistas que te puedas imaginar. No como, oh, brother, habla sobre una hueá que dices, ah, ok, o sea, tipo, le daría vergüenza a Hitler leer esto. O gente, no sé, unos huevones en Ancón que me mandan, Jaime, estamos acá jugando en un yate. Y es como, puta, óyense todos. No sé, cosas así, sí me ha pasado. Y también gente que no entiende. ¿Sabes qué me ha pasado que es gracioso? Que lo debes haber visto tú en el Instagram a veces cuando te escribe gente y te lleva esa casilla de la solicitud de mensajes. Hay un montón de mensajes que uno no lee, pero hay algunos que a veces los lees e igual no saben que los lees, ¿no? Claro, claro. Entonces, me ha pasado a ver gente que me escribe un mensaje y me manda la mierda y dice, puta, ¿cómo esto? ¿Cómo puedes decir esto? Y después me pone otro mensaje, oh, ya entendí, ya, sorry. Y eso me encanta, porque a mí me encanta observar el vínculo que tienen las personas con, no solo con el personaje, sino con la pantalla, con las redes. A mí eso de el vínculo y cómo nos despersonalizamos o nos relacionamos con los medios de comunicación actuales, a mí es algo que me obsesiona mucho. Y entonces pienso mucho en eso cuando leo y veo cómo la gente, la manera como te escriben, cómo te tratan, ¿no? Claro. Es algo que me llama mucho la atención, que supongo que lo debes haber visto tú también. Sí, sí, la gente pues Ujú. despotrica y luego, Ujú. no, perdón, Sí, perdón, sí, perdón, sí. perdón, Es y se interesante. autocontestan, ¿no? O sienten o te tratan con una familiaridad particular. Sí, eso ¿no? sí, a mí me sacaba de contexto, ¿no? Me sacaba de, wow, ¿sabes cómo se llama mi perro? ¿No? ¿Cómo sabes cómo se Claro. llama mi perro? Bueno, tú pones tu perro en tus redes todos los días. ¿no? Claro, pero es como, uno a veces, Claro. a veces uno toma Claro. eso por sentado, ¿no? Sí, Oye, sí, saludos sí. a Nala, Nala, ¿cómo la Sí. conoces? Yo, por ejemplo, no muestro prácticamente nada de mi vida Claro. personal, ¿no? Casi todo mi vínculo con las redes es muy atrás del personaje y un poquito ya del stand-up, pues, ¿no? Para vender entradas. Ujú. ¿sí? Pero trato de no mostrar nada, ni siquiera muestro otros ángulos de mi casa. Sí. Solo los ángulos de la casa de mi mamá, a veces cuando quiero ya, si estoy ahí, digo, voy a hacer historia de enfrente de la piscina para que sea más gracioso, ¿no? Sí, he visto que a veces tu mamá tiene como estas adornos y muebles Ajá. súper... Clásicos. Sí, virreinales también. Sí, sí, sí. La casa de mi mamá tiene, no sé, pues 40 pinturas de la escuela cusqueña, todas así. Y yo a veces me voy moviendo y me voy parando delante de los distintos cuadros, ¿no? Para grabar. Sí, es la casa donde yo viví casi toda mi vida, ¿no? Pero, es como la casa de mi familia. Todavía es un poco el centro de mi familia. Bien. Hablando de tu madre, ¿no? Y todas esas cosas virreinales, tú como miembro oficial pues, del pituquismo peruano y limeño, ¿cuál crees que es su peor defecto? ¿Del pituquismo? Sí. El empoderamiento de la gente mediocre. Wow. El pituquismo hace que haya gente muy, muy mediocre y muy inculta, que se sienta muy empoderada y muy capaz de a veces de hablar de cualquier cosa, de influir, ¿no? De hacer presión. Y es algo que lo vemos constantemente, ¿no? Desde las personas que se sienten y como si les estuvieran faltando el respeto simplemente por que les den un trato común en algún local comercial, ¿no? Hasta la presión política que se hace muchas veces de los grupos de poder cuando simplemente hay algo que no les gusta, ¿no? O que no comulga con sus ideas, ¿no? Eso y su desconexión con la realidad. Eso a mí me parece algo gravísimo, ¿no? Pero bueno, no es solamente un problema del pituquismo, es un problema del capitalismo en general, pero acá se manifiesta mucho por ahí, creo. Sí, totalmente. Totalmente. Wow, buena respuesta, hermano. Me Gracias. quedé como, no esperé esa respuesta tan... No, pensé que se iba a llamar un poquito pensando. Digo, ¡pum! Lo tenías muy claro. Agradezco eso. Jaime, también un poco por esa línea, ¿cuál crees? Esta pregunta es demasiado abierta también. Ahora que la leo, digo, esa pregunta está medio mala. Pero igual te la hago. Vamos a ver. ¿Qué otro mensaje crees que es importante evidenciar aquí en el Perú, en la sociedad peruana, Ajá. aparte del que tú claramente ya evidencias? Ujú. O para hacer la pregunta un poco más directa y específica, ¿qué otro mensaje tú evidenciarías
aparte del que ya evidencias esta sátira pues, del pituquismo, lo que tú dices, de las personas mediocres que se empoderan, ¿qué otro mensaje también hubieras adaptado a tu discurso? O sea, yo creo que mi discurso hoy día tiene unos cuantos mensajes que algunos van saliendo más por un lado por otro, ¿no? Creo que es importante, mira, la segregación, la discriminación, por lo general crece cuando a uno le cuesta identificarse y verse reflejado en el otro, ¿no? Cuando no estamos en un espacio de encuentro, y el Perú lamentablemente durante tanto tiempo ha tenido tanta desigualdad económica, que todavía la sigue teniendo, pero no hemos tenido una clase media fuerte durante mucho tiempo. Y es en las clases medias donde se forjan las identidades colectivas de una cultura, yo creo. Y entonces, al no tener eso, la gente no se identifica con el otro, y vivimos una cultura de mucha competencia, ¿no? Y tú lo puedes notar en el tráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando es algo que estamos todos juntos, y lo más sensato sería cooperar para que todos avancemos, tú ves que la actitud de la gente es: yo te meto el carro porque si no tú me metes el carro, porque, o sea, es guerra, ¿no? Y cuando tú llegas, por ejemplo, a una esquina y tú quieres que alguien te deje pasar, si tú le pasas la voz, si te llegan a mirar a los ojos y te reconocen, te dejan pasar. ¿Has visto? Alguna vez haces así, es como, oye, te mira y es como, ya, ok, pasa. Cuando te reconocen como persona, ¿no? Y yo creo que nosotros necesitamos ese espacio de reconocimiento, y no lo hemos logrado durante mucho tiempo por eso, porque no teníamos una clase media. Hoy en día tenemos una clase media mucho más grande, donde la gente se ve, se reconoce, y creo que eso hace que cosas como la discriminación por clase se empiecen a marginar, ¿no? Se empiecen a volver más ridículas, empiecen a volverse cosa de ciertos grupos de gente nada más, cuando antes de repente tenían un rol más protagónico en nuestra sociedad. O sea, ser exclusivo antes era un valor importante en Lima, en el Perú, ¿no? Las discotecas no dejaban entrar a ciertas personas, ¿no? En las discotecas pitucas dejaban a gente afuera, y eso se veía como un valor, ¿no? Si tú te pones a pensar, en los últimos 15 años más o menos se empezó a revalorizar la peruanidad desde la comida y todo eso, y empezaron hubo un auge de la cumbia amazónica, ¿no? La gente en los matrimonios pitucos bailaba cumbia, ¿no? Y hubo como una romantización de la peruanidad, igual desde una perspectiva consumista todavía, pero se empezó a hacer un poco más cool lo inclusivo, ¿no? Lo multicultural que somos. Entonces yo creo que uno de los mensajes que está en mi discurso es que este tipo de discursos que yo represento cada vez se hacen más marginales, y por ende se exacerban y se hacen más ridículos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente se vaya dando cuenta que si bien esos discursos existen, están perdiendo poder. Y si se exacerban es precisamente porque están perdiendo poder. Es como arrinconar a un animal, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje también está detrás, y creo que la gente es importante que empiece a pasar que cuando alguien escuche a alguien racista, ya no se ofenda, sino que se ría de él porque es un idiota. Por eso mi personaje siempre es un idiota. Es un racista, pero principalmente porque es muy inculto. Y digo chinos de Corea, y digo, ¿me entiendes? Mezclo todos los prejuicios, ¿no? Hablas de cualquier lugar que no sea San Isidro como si fuese tipo Mordor, ¿no? Y ni siquiera todo San Isidro es aprobado por mi personaje, ¿no? Básicamente son como las 6 cuadras que rodean la casa de mi mamá. Todo lo demás es como, no, eso es Lince. Esa agua está muy cerca de Javier Prado, ¿no? Entonces creo que es importante transmitir un mensaje de quiénes somos, por qué nos reímos de eso, ¿no? Qué es lo que eso representa, cuál es su lugar en nuestra sociedad y cuál debe ser su lugar con el tiempo, ¿no? Entonces, creo que esos mensajes también están ahí. Es un poco abstracta también la respuesta, para estar de acuerdo con tu pregunta, pero es que son muchos mensajes, ¿no? Total. Son muchos mensajes. Yo creo que la comedia tiene que representar el caos, ¿no? No tanto a veces decir algo muy claro, sino representar el caos, darle cierto orden, establecer ciertos patrones narrativos, lógicos, que la gente pueda recorrer contigo para entender ciertas cosas, ¿no? Creo que el personaje logra un poco eso, y bueno, espero que en el futuro nos permita hacer otras cosas, como reírnos, por ejemplo, del conflicto armado, ¿no? O sea, y ya no queda cuando alguien diga conflicto armado, diga, uy, ¿por qué no dices terrorismo? ¿A qué clase de Ismael Guzmán eres? ¿Man? Ya que empecemos a salir de esas cosas, ¿no? O sea, ya tenemos que sofisticar, creo, un poco
el nivel de nuestra batalla cultural. Es verdad. Sí. Es verdad, hablando de evidenciar, Jaime, Ajá. pues hace poco se viralizó pues, un video tuyo Ujú. dando el discurso a los muchachos pues, que se graduaban del Colegio Markham en Sí. Miraflores. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿no? No hay una pregunta específica, cuéntanos un poco sobre cómo fue, cómo te contactaron, por qué tú, cómo te llamaron, qué pensaste, bueno, tú eres escritor, entonces, de qué punto partiste, ¿no? Ujú. Y sobre todo, cómo hacer un mensaje claro y sencillo de digerir Ujú. para muchachos tan jóvenes. Mira, esa fue una experiencia que a mí me sorprendió mucho y fue de verdad una de las experiencias más bonitas que he tenido. Y, o sea, porque cuando me mandaron, o sea, uno recibe correos y comunicaciones y pedidos de todo tipo, ¿no? O sea, te quiero invitar a esto, mi ONG hace esto, y a veces algunas son chéveres, ¿no? O sea, hay como, no sé, pues, cosas que sí te provoca hacer, ¿no? Entonces, yo al comienzo cuando vi ese mensaje lo leí como cuando si alguien te propone una especie de show corporativo de stand-up, ¿no? Como queremos hacer la graduación y queríamos que participes y yo dije, estos huevones no saben el humor, no entienden, ¿no? No entienden que si me invitan a hacer stand-up a una ceremonia del Markham, yo tengo que ir y ponerme como Ricky Gervais en los Globos de Oro Claro. y quemar todo, ¿no? Es como mi obligación como comediante. Y, y entonces, primero pensé que de ninguna manera iba a aceptar. Y después dije, voy a pedirles una reunión a los chicos que me han escrito porque eran alumnos para ver qué onda. Entonces quedamos en un Zoom y me junté a conversar con ellos y llegué con una segunda duda, ¿no? Primero quería ver si ellos entendían cuál era el código de mi humor y lo que yo estaba haciendo. Y la otra duda que tenía era si es que la hija de Keiko Fujimori estaba en esa promoción. Porque si la hija de Keiko Fujimori estaba en esa promoción, yo no podía aceptar. ¿Me entiendes? Porque yo hubiera tenido que ir y hacer humor sobre eso. Claro, Pero al mismo tiempo es injusto con esa niña, totalmente. que ella no tiene la culpa de las circunstancias de su vida, ¿no? Como nadie, como bueno, como la mayoría de niños. Entonces, una vez que me dijeron que no, que era menor, dije, bueno, vamos a ver. Entonces, y cuando entendieron, me explicaron un poco que les gustaba lo que yo hacía, que entendían que era una sátira, que era una manera de poner sobre el papel algunos temas que a veces eran difíciles de hablar y canalizarlos a través del humor. Me contaban que algunos de ellos veían las historias con sus papás, que había papás que les divertía, que había otros que no. Y me pidieron que haga un discurso que tenga cierta carga emotiva, que sea para los alumnos y que tenga cierta carga de humor. Pero no me pidieron revisar el material ni saber, o sea, yo podría haberme subido ahí y haber dicho lo que yo quisiera. Fue lo que hice, ¿no? Pero entonces ahí acepté y empecé a pensar mucho qué hacer, porque también decía, pucha, no sé, le comentaba a algunos amigos y me decían, pero anda y quema todo. Yo digo, pero es injusto porque, o sea, aquí los que me están pidiendo esto no son los niños o los chicos del Markham que representan ese cliché negativo que muchas personas pueden tener en mente, ¿no? Cuando se habla de ese colegio, que yo mismo, ¿no? Que es muchos chicos pitucos, ¿no? O sea, que no tienen la mejor imagen. Entonces, a mí, había gente que me decía, no, como que anda, ataca eso, y después yo pensaba, pero claro, al final también tengo que tratar de hablarle a los que son como yo, porque yo también he salido de un colegio así, y he tenido un montón de compañeros que de verdad sí, pues están muy despegados de la realidad, pero tengo muchos amigos y gente muy capa que nada que ver, ¿no? Y que sí ha encontrado la manera de hacer pues lo mejor con sus privilegios. Entonces, decidí hablarles a ellos, ¿no? A esos chicos que yo entendí que podían ver más allá de los mensajes que normalmente te dan en las graduaciones, que tienen que ver con la excelencia, con el esfuerzo, ¿no? Y a mí me parecía que, puta, tú decirle pues, a un chico de 17 años, 16 años cómo va a ser su vida, es ridículo, pues ni tú sabes lo que vas a vivir en 10 años. Ese chico de 16 años puede tener 3 vidas de acá en adelante, ¿no? Tú mismo me has contado cuántos cambios ha tenido la tuya, ¿no? Y entonces yo quise como plantear el discurso, o sea, si me preguntas un poco cómo hablarles, yo he escrito textos de ese tipo muchas veces y yo tenía una historia sobre mi etapa escolar y adapté un poco el principio de esa historia porque me parecía que era importante explicar quién era yo y por qué estaba ahí, porque yo he sido un pésimo alumno, nunca he podido completar un ciclo de la universidad,
porque no, o sea, prefiero estudiar por mi cuenta. Entonces, tipo, a la larga eso en la vida me ha dejado en un lugar en donde estoy y que estoy satisfecho, pero eso no es fácil. Entonces, creo que lo mejor que se les podía decir es, mira, o sea, esto es difícil, es un caos, está lleno de cosas arbitrarias y de problemas, pero si te esfuerzas en querer hacer puta, lo que tú quieres, ¿no? Y le pones ganas y lo entiendes, ¿no? Que eso creo que es bien importante, tratar de entender quién es uno, por qué uno piensa, o sea, las cosas que piensa, de dónde viene, ¿no? Y si lo llevas hacia adelante, te vas a ir encontrando con satisfacciones en el camino, ¿no? Como para mí es el hecho de que de una manera tan particular me llamen a hablar en una graduación del Markham. Sobre todo yo tengo muy mala relación con mi colegio, el Santa María, porque yo hago muchos chistes sobre Santa María y hago muchos chistes sobre los curas abusadores. Entonces, pues a ellos no les hace gracia. Lo cual significa que está funcionando. Entonces, para mí fue muy reivindicativo, ¿no? O sea, porque mi historia escolar fue terrible, o sea, me hacían sentir como si fuese un tonto, ¿no? Porque yo no era capaz de prestar atención en los cursos de números, entonces me jalaban, pues, ¿no? Los pasaba todos en verano. Y entonces, claro, que de alguna manera poder llegar a ese lugar en donde la gente te puede, o por lo menos esos chicos te pueden ver de alguna forma como un ejemplo de querer luchar por lo que quieres, ¿no? O de representar algo positivo para sus vidas, me pareció particularmente emocionante. Ya luego las reacciones, sí, también, ¿no? Como te digo, me encanta analizar el comportamiento de la gente con respecto a la información y a las redes, y ahí también hay toda una serie de otros matices que se manifestaron, ¿no? Gente que lo toma como un discurso casi revolucionario, que dicen que estoy hablando de luchas de clases, ¿no? Que lo toman por ejemplo el hecho de que yo les haya dicho pitucos como un insulto, ¿no? Pero los chicos estuvieron muy contentos, el director también, me escribieron, todos los profesores se acercaron a agradecerme. O sea, el ambiente fue disruptivo tal vez en cuanto al tema, pero la gente lo tomó bien. Seguro que a algunos padres no les habrá gustado, ¿no? Pero ya, pues eso es. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron las opiniones de los padres de familia? Mira, los únicos padres que me escribieron para agradecerme. Ahora, igual también guardaban cierto orgullo en decir que ellos eran especiales dentro del grupo de padres, porque a mí esas cosas me parece que hay que decirlas, a pesar de que otros puedan ofenderse, ¿no? Pero yo nunca vi esas opiniones de esos otros, ¿no? He escuchado, por ahí me han llegado mensajes de algunas personas que dicen que no era necesario hablar mal del Santa María, porque yo me refiero a Santa María como un colegio peor que el Inmaculado Corazón. Pero bueno, si quieren lo podemos discutir. Acá tenemos a uno, grabador Sí. reciente. ¿Tú qué promoción eres, Antonito, de Santa María? El 2000. 2000. No sabría decirte el año. Qué chiste. No, está chivolo, Antonito. Claro, Pero 2000 de nacimiento, 2000 terminé yo. Promoción 75 de Santa María. promoción 65. ¿Y sigue siendo igual como lo propone Jaime? ¿Tú? Han cambiado cosas, pero yo estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que dicen. Bien, ahí está. Comulgan entonces en... Bueno, está bien, imagino. Es un colegio tan grande y con tanta historia también. Sí, bueno, y hay mucha gente que le ha ido muy bien. Sí. Y hay mucha gente que se lo toma a veces personal porque tiene muy buena relación con sus amigos del Santa María. Yo también. Pero y eso no lo ataco, ¿no? Al contrario, o sea, los amigos pues son los amigos, ¿no? O sea, la experiencia del colegio ya es otra, ¿no? Yo te puedo contar historias del Santa María que yo digo, yo estoy seguro que si mis padres lo hubieran sabido en ese momento, hubiesen dicho como, ¿en serio? No puede ser que esté pagando por esto. Pero bueno, ahora sé que ha mejorado mucho. Bien, qué bueno. Jaime, ya llegando al final. Ujú, Si tú tuvieras que llevarte tu privilegio Ujú. a cualquier parte del mundo, ujú. o te dieran la oportunidad de llevar tu privilegio a cualquier parte del mundo, ¿volverías a escoger San Isidro? Mira, yo creo que tengo distintos privilegios en los distintos lugares, ¿no? Porque el privilegio, yo digo muchas veces en mis videos, se ejerce por contraste. El privilegio es como cuando la otra vez lo grabamos con los chicos hablando huevadas y que suena a chiste, pero es un poco cierto, ¿no? Es como que desde la perspectiva de alguien que se siente un privilegiado y se pone por encima de los demás, o sea, no yo, pero digamos de la perspectiva de mi personaje, si tú no eres rico delante de alguien que no es rico, ¿cómo sabes que eres rico? Sobre todo gente que ejerce los privilegios en Perú, donde acá en el Perú tú puedes ser rico con lo que en un país del primer mundo serías de la clase media. Claro. Entonces,
aquí es muy fácil tener cocinera, o sea, no quiero decir que es muy fácil para todo el mundo, pero es mucho más fácil que en países más desarrollados, ¿no? No, pituco es el que pitucos acá y en Nueva Zelanda. Ese es un pituco. A eso O te sea, refieres más o menos por ahí. pitucos que son pitucos acá y en cualquier país del mundo hay como 3 familias en el Perú, y nada más. ¿Entiendes? O sea, pitucos con helicóptero, ¿no? Claro. Ese tipo, ese nivel, ¿no? Que salen en Forbes. Pero entonces no lo sé, no sé si me llevaría. Mira, yo cuando viví en España sí apreciaba el hecho de o sea, de no conocer a nadie, de no ser nadie, de trabajar por mi cuenta y de no ser tanto como aquí que vas a cada lugar y todo el mundo te... Ahora, bueno, ya es por otras cosas, pero digamos que antes en San Isidro yo muchas veces igual estaba en ese lugar de, ay, tú eres tal, eres el hijo de tal, eres el primo de tal, y estas personas manejan toda una información sobre ti que en teoría ellas sienten que les dice algo sobre quién tú eres, ¿no? Entonces, no sé si me lo llevaría. Creo que es algo que me ha tocado tener en ciertas circunstancias y lo he sabido aprovechar, pero no es que tenga un apego particular con mi privilegio. No. Bien, ahora sí. Ajá. Jaime, un momento en tu vida, Ajá, reciente o pasado, ajá. bueno, en tus 39 años, que hayas tocado fondo, Ujú. te gustaría compartir con la gente que está viendo, Ujú. que al final del día dijiste que nada es para tanto. Mira, es bien interesante. Me ha dejado pensando en esa pregunta cuando me has Contéame. pasado más temprano, porque tiene distintas lecturas, ¿no? O sea, porque Sí. yo pensaba, mira, ¿en qué momentos de mi vida? Tú me hablabas de casos de otras personas, ¿no? Ujú. Divorcios de los padres, mis padres se divorciaron cuando era muy niño, eso a mí me marcó mucho, ¿no? Yo soy una familia muy grande, que mucha gente del Opus Dei, y yo soy el único de todos mis 30 primos que no creció con sus padres casados, y se nota. Y entonces, tipo, yo a veces pienso en eso, pero yo no sé si toqué fondo. Me hablabas de algunas personas que habían tenido algún rompimiento amoroso, y yo pensaba también en alguna situación así, y nunca sé si toqué fondo, porque ahora, como te contaba, por ejemplo, tuve ese rompimiento, renuncié a ese trabajo, y terminé haciendo stand-up. Y es bien loco porque casi todas esas situaciones, al final, han construido como el discurso que a mí hoy me conduce, entre hacer las cosas de mi manera, buscar lo que yo quiero. Entonces, cuando tú decías, claro, con el tiempo uno dice nada es para tanto porque se enfocaría uno en el sufrimiento de ese momento, ¿no? Claro. Yo soy bastante racional y bien negador. Entonces, cuando me pasan las tragedias, por lo general me enfoco en el futuro. Y pienso, bueno, esto lo voy a convertir en esto, ¿no? Entonces, tal vez no proceso emotivamente, emocionalmente esas cosas como debiera, o sí, no lo sé, pero a veces digo como nada es para tanto, no sé, porque todas esas cosas me han traído a donde estoy hoy día y me han convertido en quien yo soy. Entonces, si ese tanto es todo lo que hoy vivo hoy, ¿no? Como te pasa a ti, ¿no? Entonces, todo eso fue para tanto, ¿no? Y no sé, y por otro lado, claro, nada es para tanto porque en ese momento a veces uno sufre más de la cuenta, ¿no? Si tuviera que elegir un momento, sería un pequeño ataque de pánico que tuve el único que he tenido en mi vida, en una clase de antropología urbana en la Universidad Católica, el día que me di cuenta que, brother, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no podía respirar y salí. Y la semana pasada me entrevistaron 3 chicas del curso de la Católica de temas de antropología urbana para su curso. Y creo que ahí, bueno, terminé de exorcizar también eso. Entonces, si fue para tanto, tal vez sí valió la pena, ¿no? No sé, entonces, me gustó mucho esa pregunta por eso. Creo que tiene esos enfoques, ¿no? Tal vez no había que sufrir tanto en ese momento, pero tampoco habría que restarle la significancia de esos momentos en la vida de uno, ¿no? Vamos, un aplauso al menos por wow. Dios, A su madre. se me pasa por venir Stone. Bueno, Jaime, hemos llegado al final, no sin antes, bueno, agradecerte de parte de los muchachos, de parte mía, sobre todo personal. Y ahora este video va a salir ya de cara al fin de año. Qué chévere. Entonces va a ser días antes de Navidad y probablemente sea este penúltimo capítulo del año, ¿no? Y seguramente el último no sé quién será. Pero Qué paja, hermano. Está comenzamos muy este chévere. proyecto muy entusiasmado con los muchachos y con mucha proyección y queriendo o sea, querer hacerlo bien. No, la verdad que te escucho hablar, Jaime, te tengo acá a mi izquierda y hemos tenido un montón de gente bien capa. Eres, igual que toda la gente que ha venido, es el motivo por lo que hacemos, ¿no? Y justo antes me preguntaban en una entrevista, Diego, ¿por qué haces? ¿Qué es lo más chévere? Nada es para tanto. Digo, compartirlo con mis causas y la gente que va.
Claro, a mí me pasa lo mismo con mi podcast, te lo agradezco mucho y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Y ¿sabes qué? Hacen falta espacios donde la gente converse y se dé el tiempo de exponer sus posiciones, para no nos quedemos enganchados en bytes de 10 o 15 segundos que solo nos polarizan y nos hacen pelear, ¿no? Cuando es como si lo que quieres es ganar y pelear, tienes eso. Si lo que quieres es entender, pensar, ¿no? Tienes estos formatos que son un poco más extendidos. Porque te agradezco. Y uno aprende mucho. Yo siento que me educo conversando con la gente con la que invito a mi podcast también y conociendo comediantes y gente de todos los ámbitos. O sea que te lo agradezco. Estás haciendo una buena chamba. Te felicito. No, hermano, a ti, que venga de ti, sobre todo nos significa mucho para nosotros. Y por último, decir que eres un tipo muy despierto. Jaime, estás totalmente despierto, no solo en el ámbito, bueno, la gente lo puede notar, social, sino quieres hacer de la comedia, yo como comediante lo aprecio también profesional, quieres hacer de lo que haces sostenible en el tiempo. Y eso es lo que Jesús Alzamora nos comentó. Jesús siempre mencionado porque esa entrevista con Jesús fue reveladora para todos aquí. Yo lo he visto, sí. Y Jesús hablaba de hacer sostenible lo que haces en el tiempo. Y ese es un gran problema que yo tuve con mi viejo mucho tiempo, ¿no? Hijo, ¿cómo ser comediante? ¿Cómo de conseguir la FP? Está viejo, tranquilo, hermano. Proveerá y ya llegará. Y lo chévere de lo que tú haces es que tú quieres hacerlo profesional. Entonces tú abres camino para mí y para un montón de comediantes atrás tuyo. Así que Jaime... Sí, eso es bonito. Y mira, y en los podcasts es lo mismo. Y en la comedia es igual. No competimos. Eso es lo bonito. Mientras más gente vea podcasts, hay más lugar para más podcasts. Sí. Mientras más gente le gusta ir a ver comedia, tú no te vas a presentar todos los días, ni yo tampoco. Entonces, tipo, ahí está, pues, ¿no? Tenemos un montón de amigos muy buenos que nos pueden ir a ver, muchos podcasts muy divertidos que pueden escuchar. El mío, suscríbanse, mi canal, Jaime Ferraro. Ahí está, abajo. Sí, y nada, pues, hermano, muchas gracias. Amigos, pido un fuerte aplauso para el señor Jaime Ferraro. ¡Muy bien! Ahí estamos. Gracias por venir, realmente, lo aprecio. Y ahora ahí estamos muy agradecidos. Muy bien, corte. Ah, qué bien, buena entrevista, me sentí muy cómodo. ¿Cómo te sentiste, Jaime? Muy bien. Yo ya estas entrevistas estoy pensando que es lo ideal. Vengo estonazo y solamente voy a... En el Canuta ahí conversando con estos buenos y yo le digo, no, voy a hacer 2 fechas nomás. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué 2 fechas? Le digo, no, quiero hacerlo en Asia y cobramos caro ahí en Asia. Chicas, estoy acá con un chico que se llama Diego, que parece que es muy popular y las quiere saludar. No sé, me dijo que la quiere invitar a mi show del 26. No sé por qué, pero miren, aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. El buen Jaimito Ferraro se está presentando el 26 en el Teatro Canuta, amigo. Ya hizo soldado en la primera, va a ser soldado de esta foto. Tienen que ir corriendo, es un tipazo, es muy gracioso. Ahí vamos a estar todos. Pichi, yo, Antonito, Diego, todos nosotros viendo al buen Jaime Ferraro, que yo soy muy fan, pero él no sabe quién soy. Así que nada, aquí amigos, de verdad, vayan, ahí nos vemos. De todas maneras, el 26 de noviembre. No sé qué es, pero tiene toda la razón, chicas.